Bien, el día de ayer estuvimos viendo lo que es la seguridad y para este punto ya varios nos queda claro que seguridad no tiene nada que ver ni con toletes, ni con policías, ni con ministerios públicos, ni con militares, ni nada por el estilo. No es por ahí el asunto. Nos queda claro que seguridad es ausencia de riesgos. Derivado de ese video, varios de ustedes, se los agradezco muchísimo, me han estado escribiendo en mis redes sociales y me dicen, Irán, ya me queda claro que seguridad no tiene nada que ver ni con toletes, ni con orillas, el orilla, nada por el estilo. Me queda claro que seguridad es ausencia de riesgos y eso de qué me sirve. ¿De qué me sirve eso para aplicarlo en mi casa? Se los agradezco muchísimo, gracias por escribirme, por contactarme y permíteme ofrecerte una respuesta. La identificación, si sabemos que seguridad es ausencia de riesgos, luego entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Riesgos. ¿Cómo identifico un riesgo? ¿Cómo clasifico a los riesgos? Bien, básicamente, de manera muy rápida te digo que son con tres pasos, ¿no? El paso número uno es el análisis del entorno. El análisis del entorno es el primer paso para identificar un riesgo. ¿Qué significa eso del análisis del entorno? Es sencillamente analizar en dónde estás puesto. No es lo mismo una casa que está en un club de golf que una casa que está en el cerro. Pues son dos contextos distintos. Y cada uno de esos contextos presenta una problemática y presenta un análisis que debe de ser estudiado. Los dos vale la pena incorporarlos. El análisis del entorno implica en dónde estás parado, cómo son tus vecinos, cuál es la densidad delictiva que hay en ese lugar, quiénes son básicamente tus vecinos, son comerciantes, se llevan bien entre ustedes, se llevan bien entre ellos, eres nuevo en la colonia, eres el raro en la colonia, o sientes el agrupamiento de ellos, bla, bla, bla. Todo esto habrá que pasarlo, ponerlo en blanco y negro, escribirlo, por muy absurdo que te parezca, es muy importante que podamos hacer esto porque al final del día, en el paso número 3 es ahí donde los vamos a conectar. El análisis del entorno es muy importante, es muy importante y es el primer paso obligado. El segundo paso es la identificación de tus valores. En el caso de una empresa, de un comercio o de una industria, es la identificación de los activos. Pero en tu caso, vamos a suponer que estamos hablando de una casa habitación, es identificar tus valores. La identificación de tus valores tiene que ver con qué es atractivo, qué piensas que es atractivo de lo que hay en tu casa, lo que tienes en tu casa, qué pudiera ser atractivo para alguien más. Tienes valores, tienes casa, tienes coches, tienes títulos, qué es lo que pudieras llegar a tener ahí que brille, que atraiga a los demás. Eso es muy importante que lo logres identificar, ¿no? Si vives dándote a notar constantemente y que todo el mundo vea, te gusta la opulencia o vives en un perfil muy bajo. Esto es muy importante que lo podamos identificar. Y el paso número 3, para que no se me vaya rápido el tiempo, el paso número 3, ahora sí, es la identificación de los análisis, es hacer un análisis de riesgos. Y entonces vamos a identificar los riesgos en función de los primeros dos. ¿Cuáles son los riesgos que tú pudieras llegar a detectar? Por ejemplo, si en el paso número 1 y 2 viste que estás en una colonia en donde los vecinos son no muy amables que digamos, y que adentro de tu casa puedas tener un valor, como por ejemplo guardas el dinero en el colchón, entonces ahí tienes un riesgo, detecta que se pueden meter, que se pueden brincar una barda, si estás viendo que las bardas las tienes muy abajo, si no tienes cámaras, si no tienes un sensor, las cámaras disuaden mucho al delincuente, todo eso es lo que tienes que ver en este tercer punto. Te va a ayudar mucho los primeros dos para poder identificar un riesgo. ¿Cómo contienes un riesgo? ¿Cómo minimizas un riesgo hasta el punto de dejarlo ya muy pequeño, hasta el punto de que ya ni siquiera te preocupe? Básicamente con herramientas y con protocolos.
Es muy importante los protocolos. Las herramientas son las cámaras, son los sensores, son la seguridad activa, que son las bardas elevadas. Todo eso te ayuda, contiene, retrasa, ¿no? Y los protocolos. De nada te sirve o de poco te sirve tanto instrumento si no tienes un protocolo activo de seguridad. El protocolo es lo que se va a hacer, lo que se tiene que hacer es tu manual. Las instrucciones que debes de hacer ante cualquier eventualidad. Es muy importante, por ejemplo, que entre la familia, incluyendo los que trabajan dentro de la casa, tengan protocolos activos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer y cuándo sí y cuándo no hay que darle viabilidad a las cosas? Y las herramientas, las cámaras, los sensores, todo eso te ayuda. Pero es muy importante que todo esto vaya encaminado a los riesgos que tú ya previamente has detectado y que no estés desperdiciando ni talento, ni esfuerzo, ni energía, ni dinero en otros lugares en donde no tiene nada que ver, no es un riesgo que hayas detectado. De esta manera vas a poder actualizar y vas a poder hacer mucho más eficiente y obtener por ello mejores resultados en la obtención de tu seguridad, porque todos estos instrumentos los vas a enfocar a los riesgos que ya detectaste. De esto y demás cosas seguiremos hablando. Mi nombre es Irán Curi. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, @IránCuri1, Facebook e Instagram, Irán Curi, o directamente en mi página de internet, coso360.com.mx, y juntos logremos la protección efectiva e inteligente a nuestras casas, a nuestras familias.